Buenos días, hermosa familia. Gracias por estar nuevamente conmigo, acompañándome en un video más. Si eres nuevo por aquí, quiero darte la bienvenida. Deseo de todo corazón que te quedes aquí por mucho tiempo. Sí, las mismas rutinas de siempre. Creo que nuestra vida pocas veces se ve marcada por algo emocionante. Y es por ello que trato de abrazar mi cotidianidad y encontrar belleza en todo lo que hago. No podemos hacer grandes cosas, sin embargo creo que sí podemos hacer cosas pequeñas, pero con mucho amor. La gente verdaderamente feliz ha aprendido a dejar de lado la queja y ha abrazado el agradecimiento como parte de su día a día. De alguna manera debemos de aprender a darnos un poquito de amor en medio del caos que trae cada mañana. La persona que cuida de todos en casa también necesita un poquito de tiempo para sí misma. Y con esto no me refiero a los extremos, cuando pasamos más tiempo fuera de casa que dentro de ella. Me refiero a que debemos de aprender a tomar tiempos de descanso, tiempos donde también podamos estar solos y darnos un poquito de amor. Si pudiera regresar el tiempo y mi mamá estuviera con vida, le diría que fuera al doctor. Le diría que tuviera más cuidado de su salud. Le diría que no se sintiera culpable por dedicarse un poco de tiempo a su cuidado personal. Su hogar es el centro de sus actividades, sin embargo, su círculo de influencia es muy amplio. Me desperté bien temprano, aproximadamente como a las 4 de la mañana. Aún tengo un poquito de sueño, pero bueno, les comparto que el día de hoy nos van a estar acompañando a remodelar la habitación, pero vamos a empezar por el área de estudio. No he tenido como tal un espacio fijo para editar mis videos y aprovechando que me estuvieron enviando un bonito escritorio, vamos a estar remodelando esa área y ustedes nos van a acompañar, así que quédense hasta el final. Siempre que voy a tener un día un poco ajetreado, trato de no complicarme demasiado con las comidas y con los desayunos y opto por algo que sea más rápido, más práctico. Y este es uno de esos desayunos que siento que es rápido y es muy rico. Mi esposo fue a dejar a nuestra niña a la escuelita a la que llega un par de días a la semana y como va a tardar un poquito, voy a envolver los cuernitos aquí en papel aluminio. Les paso ese tip ya que conserva caliente los alimentos y aparte ayuda también a que el queso se derrita mucho mejor. La mesa es el lugar más importante de una casa. Siento que es el lugar en donde podemos animar a otros o bien lastimarlos con nuestras palabras. Siempre que pongas la mesa, piensa en que no solamente estás alimentando físicamente a tu familia, sino también piensa en cómo puedes alimentar su alma,
con palabras cálidas. Después de nuestro rico desayuno, mi esposo muy diligentemente se puso a trabajar en el proyecto de la recámara y por aquí va a estar fabricando un mobiliario que estaremos necesitando para la transformación de este espacio. Lo más rudo que me verán hacer. Estuvimos trabajando bastante tiempo en el proyecto desde muy temprano hasta que nos cayó la tardecita aquí en el pueblito y ahora sí nos preparamos para armar nuestro escritorio. Bueno, y les platico que el más encantado con este escritorio fue mi esposo, ya que se le hizo muy fácil de armar y muy profesional también la manera en la que venían las piezas que se necesitan para la instalación. Mira, algo que me gustó es que en una misma bolsita tiene toda la tornillería, entonces está fácil de identificar. Mira, estos puntos son los que ayudan a que embone y te sirven de guía para saber exactamente en qué posición colocarlas, entonces no hay mucho pierde. Ya sabes que aquí va un tornillo y aquí va el otro. Mi esposo es de esos hombres que tienen una herramienta para todo y en este video lo quiso hacer de manera manual para que ustedes pudieran ver que no necesitan de nada en especial para poder montar su escritorio. ¡Tarán! ¡Sorpresa! Ya no me aguantaba las ganas de mostrarles cómo ha quedado nuestra área de estudio. Todavía hay mucho por hacerle, mucho por decorar. El esposito la verdad que dejó muy bonito todo por aquí. Pero en esta ocasión quiero enseñarles algo en particular y es el nuevo escritorio que me estuvieron enviando de FlexiSpot, que la verdad todos en la casa quedamos encantados y se los voy a enseñar a detalle. Lo que hace especial a este escritorio es su diseño ergonómico, ya que te permite trabajar tanto sentada como de pie y puedes ajustarlo perfectamente a la altura que tú necesites. Yo paso aproximadamente de 6 a 8 horas editando mis videos y después de un rato ya me duele la espalda baja, así que de vez en cuando trabajar de pie ayuda muchísimo. Su motor no es nada ruidoso, así que lo voy a poder utilizar incluso cuando mi hija esté durmiendo en la habitación. Me encanta incluso para mi hija, ya que al ser ajustable, lo puedo poner a la altura que ella necesite. Su tablero en acabado arce me ha encantado. Lo mejor de todo es que en este momento FlexiSpot se encuentra con muchas ofertas en tienda. Te voy a dejar el link en la cajita de descripción. Hey, bonito día, hermosa familia. Por aquí es un nuevo día. Y me fui muy temprano al mercadito y vean esta belleza. Yo me quiero traer todo lo que es de barro. Me encantó este trastecito como para poner una salsita o algo así. Se me hizo muy bonita. No estuve mucho tiempo, ya que tiendo a engentarme muy rápido, así que me fui a casa.
y acompáñenme a hacer una rica sopita para la comida. Ya les había compartido esta receta en mi primer video, pero por aquí la van a tener de nuevo. Mi familia suele llamarla sopita coreana. Sienten como si estuvieran comiendo algún tipo de ramen. Quizá por los fideos, que son bastante largos, se siente como espagueti o algo así. Pero queda en verdad muy, muy rica. Le vamos a estar agregando 2 jitomates bien rojos, bien maduritos, un trozo de cebolla, un diente de ajo y por aquí tengo un poco de chile guajillo que ya tengo previamente hidratado en agua. Ya al igual estaremos haciendo unos taquitos dorados. Mi hija me va a estar ayudando a deshebrar la pechuga. Ya que nuestra salsita hirvió un ratito, le vamos a agregar la pasta y también le agregaremos el caldo de pollo. Siento que muchas veces nos podemos llegar a sentir culpables como papás al no poder pasar demasiado tiempo jugando con nuestros hijos. Déjame decirte que, aunque el juego es importante en la vida de un niño, lo que hace que un niño madure no es tanto el juego, sino el poder hacerlo parte de tus actividades cotidianas. Me encanta implementar el juego desde las tareas diarias que tenemos que llevar a cabo en el hogar. Después de todo, no sé qué tan larga o corta sea mi vida y deseo de todo corazón dejar a mi hija lista para afrontar las cosas que la vida le traiga.